¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que nunca imaginaste que te entregarían como moneda de cambio? Rinia lo supo cuando el carruaje se detuvo en medio de la niebla. El aire cambió. Se volvió denso, helado, cargado de una energía que no pertenecía a los vivos. Los soldados que la escoltaban intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos tragó saliva con dificultad. Otro apretó la empuñadura de su espada como si eso pudiera protegerlo de lo que aguardaba entre las sombras. Rinia bajó del carruaje con las piernas temblorosas. No por miedo, sino por la traición que acababa de comprender. Le habían dicho que la llevaban a un refugio seguro, que la guerra se acercaba demasiado a su hogar y que debía alejarse por su propia protección. Sus hermanas le habían suplicado que fuera, le habían jurado que estarían bien, que pronto volverían a reunirse. Rinia había confiado, había creído cada palabra. Pero ahora, frente a ella, emergiendo de la bruma como espectros antiguos, había figuras vestidas de negro. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos. Sus ojos brillaban en la penumbra con un resplandor que no era natural. Vampiros. El corazón de Rinia se detuvo por un instante. Luego latió con tanta fuerza que sintió que se le rompería el pecho. Uno de los brujos del consejo se adelantó. Era un hombre mayor, de barba gris y mirada fría. Rinia lo conocía. Había estado en su hogar incontables veces, había comido en su mesa, había jugado con ella cuando era niña. Ahora la miraba como si fuera un objeto. El brujo extendió la mano hacia las sombras y pronunció las palabras que destrozaron el mundo de Rinia. Nuestro pacto está cumplido. Aquí está la hija menor del linaje pura sangre. Rinia sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las piernas se le aflojaron. Tuvo que apretar los puños para no caer de rodillas. No, no podía ser verdad. No podían haberla entregado. Pero las miradas de los soldados, el silencio tenso, la forma en que retrocedían lentamente hacia el carruaje, todo confirmaba la pesadilla. La habían vendido. Los vampiros se abrieron como las aguas de un río oscuro, dejando paso a alguien que caminaba con una autoridad que no necesitaba proclamarse. Su presencia llenaba el espacio. No se movía rápido, pero cada paso resonaba en el suelo como un latido sordo. Rinia alzó la mirada y lo vio. Era alto. Su cabello negro caía sobre sus hombros con una elegancia natural que contrastaba con la dureza de sus rasgos. Sus ojos eran de un azul tan profundo que parecían contener siglos de historias olvidadas. Su piel era pálida, pero no enfermiza. Era como mármol pulido bajo la luz de la luna. No mostraba sorpresa al verla, no mostraba curiosidad. Ya había aceptado el pacto antes de conocerla. Para él, ella era solo una transacción. Rinia sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era solo miedo, era humillación, era rabia, era el peso de todas las promesas rotas acumulándose en un solo instante. El vampiro se detuvo frente a ella. La observó en silencio. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, no con deseo, sino con una evaluación fría y calculada, como si estuviera determinando si lo que le habían entregado valía la pena. Rinia temblaba, pero no bajó la mirada. No les daría esa satisfacción. El vampiro inclinó levemente la cabeza, como si reconociera algo en ella que no esperaba encontrar. Luego habló. Su voz era grave, controlada, y cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Soy Varos, líder del clan de la Noche Eterna. Recibo este pacto en nombre de mi pueblo. Rinia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Así de fácil, así de rápido. Había sido entregada. Antes de continuar, suscríbete si quieres que historias como esta lleguen a ti cada día. Esta historia tiene todo romance prohibido entre mundos imposibles y un final que te va a quitar el aliento. Ponte cómodo y prepárate para una montaña rusa de emociones. Y si te encanta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, dale like y para más historias que van a hacer que tu corazón lata más fuerte. El brujo del consejo asintió con satisfacción y comenzó a retroceder hacia el carruaje. Los soldados ya estaban subiendo, ansiosos por alejarse de ese lugar maldito.
Nadie la miró a los ojos, nadie le pidió perdón, simplemente se marchaban. Y entonces algo dentro de Rinia estalló. No fue su magia, fue algo mucho más humano, fue furia pura. Avanzó hacia Varus con pasos firmes. Los vampiros que lo rodeaban se tensaron de inmediato, listos para atacar. Pero Rinia no se detuvo. Llegó hasta él, tan cerca que pudo sentir el frío que emanaba de su cuerpo, y le dio una cachetada. El sonido resonó en el silencio como un trueno. Los vampiros estallaron en un rugido colectivo. Se abalanzaron hacia ella con colmillos expuestos y ojos ardiendo en rojo. Rinia cerró los ojos, esperando el dolor, pero nunca llegó. «Deténganse». La voz de Varus cortó el aire como una espada. No gritó, no alzó el tono, pero la orden fue absoluta. Los vampiros cayeron de rodillas instantáneamente, con las cabezas agachadas en sumisión. Rinia abrió los ojos, incrédula. Varus se tocó la mejilla donde había caído el golpe. Su piel seguía pálida, sin marca alguna, pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran fríos. Había algo en ellos que Rinia no supo identificar. Sorpresa, quizás, o admiración. Él la miró fijamente durante un largo momento. Luego bajó la mano y habló, esta vez más suave, casi como si hablara consigo mismo. «La recibo, y nadie más la tocará». No lo dijo como dueño, no lo dijo como vencedor, lo dijo como alguien que acababa de reconocer algo que no esperaba ver. Rinia mantuvo la barbilla alta, aunque por dentro estaba hecha pedazos. No lloraría, no les daría esa satisfacción, no a los brujos que la habían traicionado, no a los vampiros que la habían comprado. Varus dio un paso atrás y señaló hacia los caballos que aguardaban en la oscuridad. «Montarás conmigo, es un viaje largo». Rinia apretó los puños. Quiso negarse, quiso gritar, quiso desatar su magia y arrasar con todo lo que la rodeaba, pero no lo hizo. Porque si algo había aprendido en ese momento, era que la única persona en la que podía confiar era en sí misma, y si iba a sobrevivir, necesitaba conservar sus fuerzas. Caminó hacia el caballo sin decir una palabra. Varus la ayudó a subir con una mano firme pero no violenta. Luego montó detrás de ella. Su presencia era abrumadora, su cuerpo emanaba un frío constante que atravesaba la ropa de Rinia. El carruaje de los brujos ya se alejaba en la distancia. Nadie miró atrás. Nadie se despidió. Rinia cerró los ojos y respiró profundamente. En su mente recordó el rostro de sus hermanas. La mayor, con su control perfecto del aura y su mirada serena. La del medio, con su conexión profunda con la tierra y su risa cálida. Ellas no sabían lo que había pasado. Ellas creían que Rinia estaba a salvo. Pero cuando descubrieran la verdad, el mundo temblaría, porque las tres hermanas pura sangre, separadas por primera vez en sus vidas, eran más peligrosas de lo que nadie podía imaginar. El caballo comenzó a moverse. Los vampiros los rodeaban en formación protectora, sus cuerpos deslizándose entre las sombras como lobos en la noche. Nadie hablaba. El único sonido era el golpeteo constante de los cascos contra el suelo y el viento que susurraba entre los árboles. Rinia mantenía la espalda rígida, sin apoyarse en Varus, a pesar de que el cansancio comenzaba a invadirla. No se permitiría ese momento de debilidad. Detrás de ella, Varus observaba su perfil, con una expresión inescrutable. Había esperado muchas cosas cuando aceptó ese pacto. Había esperado miedo, sumisión, tal vez lágrimas. Había esperado una niña asustada que suplicaría por su vida. No esperaba esto. No esperaba a alguien que lo mirara con tanta furia contenida. No esperaba a alguien que se atreviera a golpearlo frente a todo su clan. Y definitivamente no esperaba sentir esta extraña inquietud en su pecho al verla temblar de rabia y dolor. Varus apartó la mirada y clavó los ojos en el camino oscuro que se extendía ante ellos. El castillo estaba a varias horas de distancia. Tiempo suficiente para pensar. Tiempo suficiente para preguntarse si había cometido un error. Pero los pactos eran sagrados, y él había dado su palabra. Los vampiros murmuraban entre ellos en voz baja. Rinia no podía entender sus palabras, pero captaba fragmentos, susurros que flotaban en el viento.
Dicen que la menor puede derribar ciudades. Dicen que un pensamiento suyo puede quebrar mentes. Dicen que sin sus hermanas su magia se descontrola. Rinia apretó los dientes. Dejad que crean lo que quieran, pensó. Dejad que piensen que soy un monstruo. Tal vez así me teman lo suficiente como para dejarme en paz. Pero en el fondo sabía la verdad. El consejo había creído que podían contener su magia. Habían realizado rituales, habían grabado runas en su piel, habían pronunciado hechizos antiguos para mantenerla bajo control. Y durante años, Rinia había dejado que creyeran que funcionaban, porque era más fácil así, porque mientras pensaran que la tenían dominada, sus hermanas estarían a salvo. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Rinia nunca había sido contenida. Ella elegía no desatar su poder. Cada día, cada hora, cada momento, era una decisión consciente de mantener la tormenta bajo llave. Y ahora que la habían traicionado, ahora que la habían entregado como si fuera ganado, Rinia comenzaba a preguntarse si seguir conteniéndose valía la pena. El viaje continuó en silencio. Las horas pasaban lentamente, marcadas solo por el cambio gradual del paisaje. Los campos abiertos dieron paso a bosques densos. Los árboles se volvieron más antiguos, más retorcidos, sus ramas formando una bóveda oscura sobre el camino. Rinia sintió que el aire cambiaba nuevamente. Aquí había magia. Una magia diferente a la suya, más antigua, más oscura. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, observándola con 1000 ojos invisibles. Los vampiros se movían con mayor fluidez aquí. Este era su territorio, su hogar, y pronto sería su prisión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el bosque se abrió y Rinia vio el castillo por primera vez. Era imponente. Sus torres se elevaban hacia el cielo nocturno como dedos esqueléticos. Las piedras eran negras, pulidas por siglos de lluvia y viento. Las ventanas brillaban con una luz tenue, amarillenta, que parecía parpadear como ojos cansados. No era un lugar acogedor, pero tampoco era el calabozo oscuro que Rinia había imaginado. Varos detuvo el caballo frente a las grandes puertas de hierro. Los guardias se apresuraron a abrirlas, inclinándose profundamente ante su líder. Nadie miró a Rinia directamente, pero ella sentía sus miradas de reojo, curiosas, temerosas. Bajaron del caballo en silencio. Rinia casi se tambaleó al tocar el suelo. Sus piernas estaban entumecidas por el largo viaje, pero se obligó a mantenerse firme. Varos comenzó a caminar hacia el interior del castillo. Rinia lo siguió porque no tenía otra opción. Los vampiros los escoltaban en silencio, sus pisadas apenas audibles contra el suelo de piedra. El interior del castillo era tan imponente como el exterior. Los pasillos eran amplios, con techos abovedados decorados con frescos antiguos que mostraban batallas olvidadas. Antorchas ardían en las paredes, proyectando sombras danzantes. El aire olía a cera derretida, a piedra vieja, a algo indefinible que hablaba de siglos acumulados. Rinia intentaba memorizar cada giro, cada escalera, cada puerta. Si iba a escapar algún día, necesitaba conocer este lugar. Pero en el fondo sabía que escapar no sería tan simple. Los vampiros podían moverse más rápido que cualquier humano. Podían rastrearla por su olor. Y estaba en medio de su territorio, rodeada por cientos de ellos. No. Si iba a salir de aquí, tendría que ser inteligente. Tendría que esperar el momento adecuado. Finalmente Varos se detuvo frente a una puerta de madera tallada. La abrió sin decir palabra y se hizo a un lado, esperando que ella entrara. Rinia vaciló. Esperaba una celda, cadenas, barrotes. Pero cuando cruzó el umbral, se encontró con algo completamente diferente. Era una habitación real. Había una cama grande con sábanas limpias, una ventana que daba al bosque nocturno, una chimenea apagada pero lista para ser encendida. Incluso había una mesa con una jarra de agua y frutas frescas. No había cadenas, no había barrotes, no había guardias bloqueando la puerta. Rinia se giró lentamente hacia Varos, confundida.
Él estaba apoyado contra el marco de la puerta, observándola con esa misma expresión inescrutable. Luego habló, y su voz era más suave de lo que había sido hasta ahora. «Dormirás aquí. Estás a salvo». Rinía soltó una risa amarga. «¿A salvo?» Varos no respondió de inmediato. Simplemente la miró, como si estuviera evaluando cuánto podía decirle. Finalmente dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver cómo Rinia retrocedía instintivamente. Él levantó las manos en un gesto de paz. «No te lastimaré. Tienes mi palabra». «Tu palabra». Rinia escupió las palabras como si fueran veneno. «¿Por qué debería creer en tu palabra?» Varos inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo el punto. «No deberías, pero es todo lo que tengo para ofrecerte ahora mismo». El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado. Rinia apretó los puños a sus costados. Quería gritar, quería llorar, quería desatar toda la furia que ardía en su pecho, pero no lo hizo. Porque si mostraba debilidad ahora, si dejaba que la vieran rota, nunca recuperaría el control. Así que en lugar de eso, levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. «No soy tu prisionera». Varos sostuvo su mirada. «No, no soy un arma. No. Entonces, ¿qué soy?» Por primera vez, algo cambió en el rostro de Varos. No fue mucho, solo un ligero movimiento en sus ojos, una chispa de algo que no había estado ahí antes. «No lo sé todavía». La honestidad de su respuesta la tomó por sorpresa. Varos dio un paso atrás hacia el pasillo. «Descansa, mañana hablaremos. No tenemos nada de qué hablar». Varos se detuvo en el umbral. Sin girarse, habló una última vez, y sus palabras quedaron flotando en el aire mucho después de que se fuera. «No lastimaré lo que otros traicionaron», y cerró la puerta, sin llave, sin guardia. Simplemente la cerró y se fue. Rinia se quedó inmóvil en medio de la habitación, procesando lo que acababa de suceder. Lentamente se acercó a la puerta y probó la manija. No estaba cerrada. Podía abrirla. Podía salir al pasillo. ¿Pero para qué? ¿Para enfrentarse a cientos de vampiros? ¿Para perderse en un castillo desconocido en medio de un territorio hostil? No, todavía no. Rinia se alejó de la puerta y caminó hacia la ventana. Apoyó las manos en el alféizar frío y miró hacia el bosque oscuro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En algún lugar, más allá de esos árboles, estaban sus hermanas. En algún lugar, más allá de esas montañas, estaba su hogar. Y algún día, de alguna manera, volvería. Pero esa noche, mientras la luna brillaba alta en el cielo y las sombras danzaban en las paredes, Rinia se permitió sentir. Sintió la traición, sintió el dolor, sintió la rabia, y en lo profundo de su pecho, donde su magia dormía como un dragón encadenado, sintió algo más, una promesa de que nadie volvería a entregarla, una promesa de que nadie volvería a controlarla, y una promesa de que cuando llegara el momento, el mundo conocería el verdadero poder de la hija menor del linaje pura sangre. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Varos caminaba por los pasillos oscuros con la mente llena de pensamientos que no debería tener. Sus consejeros lo esperaban en el gran salón. Sabía lo que dirían, sabía las preguntas que harían, sabía que cuestionarían cada decisión que había tomado esa noche. Pero por primera vez en siglos, Varos no estaba seguro de tener las respuestas correctas. Había aceptado ese pacto porque tenía sentido, porque necesitaba evitar que el poder de las hermanas pura sangre cayera en manos de sus enemigos, porque era una jugada estratégica que podía cambiar el equilibrio de la guerra. No había esperado esto. No había esperado la forma en que ella lo había mirado. No había esperado el fuego en sus ojos. No había esperado sentir esta inquietud. Varos se detuvo frente a las puertas del gran salón y respiró profundamente. Luego las abrió y entró para enfrentar lo que vendría, porque sabía que esto era solo el comienzo, y que lo que había comenzado esa noche bajo la niebla cambiaría todo, para él, para ella y para el destino de ambos mundos. Las puertas del gran salón se abrieron con un gemido grave que resonó en las paredes de piedra.
Varos entró con pasos medidos, su presencia llenando el espacio antes de que pronunciara una sola palabra. Los consejeros ya lo esperaban, sentados en sus sillas talladas alrededor de una mesa oscura como la noche misma. Eran 7. Cada uno representaba siglos de experiencia, linajes antiguos, poder acumulado. Sus rostros mostraban la misma expresión, desaprobación apenas contenida. Varos tomó su lugar en la cabecera sin pronunciar palabra. Cruzó las manos sobre la mesa y esperó. Sabía lo que venía. Lo había sabido desde el momento en que cerró la puerta de la habitación de Rinia. El consejero más anciano habló primero. Su voz era áspera, como piedras rozándose entre sí. «Has cometido un error, Varos». Varos no respondió. Simplemente sostuvo su mirada. Otro consejero se inclinó hacia adelante. Era una mujer de cabello plateado y ojos color ámbar. «Trajiste a una bruja pura sangre a nuestro hogar, la hija menor, la más peligrosa, según todas las profecías. Y en lugar de asegurarla, le diste una habitación. Le di lo que merecía». «¡Merece cadenas!», estalló un tercer consejero, golpeando la mesa con el puño. «Merece estar en el calabozo más profundo, rodeada de runas de contención. ¿Sabes lo que dicen de ella? ¿Sabes lo que puede hacer?». Varos habló con una calma que contrastaba con la tensión creciente en la sala. «Sé exactamente lo que dicen, y sé que la mayoría son exageraciones nacidas del miedo». «Miedo». La mujer de cabello plateado se puso de pie. «El miedo es lo único sensato cuando se trata de una bruja que puede colapsar mentes con un pensamiento. Las profecías hablan de ella, Varos. La menor porta el poder. Ella sola puede hacer lo que sus hermanas unidas apenas logran. Entonces, deberían tener más miedo de lo que pasaría si la tratamos como enemiga». El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Varos se puso de pie lentamente. Su altura, su presencia, todo en él irradiaba autoridad. «Hice un pacto, lo honraré». Pero ese pacto no incluía convertirla en prisionera. «No la encadenaré, no la encerraré, y cualquiera que intente hacerlo responderá ante mí». Los consejeros intercambiaron miradas. El más anciano habló nuevamente, esta vez con un tono más suave, pero no menos firme. «Varos, te hemos seguido durante siglos, hemos confiado en tu juicio. Pero esto es diferente. No estamos hablando de política o estrategia. Estamos hablando de la supervivencia de nuestro clan. Y yo estoy hablando de honor». Varos clavó sus ojos en cada uno de ellos. «Si la tratamos como monstruo, se convertirá en uno. Si la tratamos con respeto, quizás encontremos algo más valioso que un arma». «¿Y si te equivocas?», preguntó la mujer. «¿Y si un día despierta y decide destruirnos a todos?». Por primera vez, algo cambió en el rostro de Varos. No fue duda, fue algo más complejo. «Entonces enfrentaré esas consecuencias, pero no antes». Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. «Dormirá en esa habitación. Nadie la tocará, nadie la amenazará. ¿Entendido?». Nadie respondió, pero tampoco nadie se opuso. Varos salió del salón con el peso de 7 miradas clavadas en su espalda. Sabía que no estaban convencidos, sabía que algunos de ellos buscarían la manera de intervenir, pero por ahora su palabra era ley, y esa palabra protegía a Rinia. En su habitación, Rinia no había dormido. Había pasado horas sentada junto a la ventana, mirando el bosque oscuro que se extendía más allá de las murallas del castillo. La luna había descendido lentamente hasta desaparecer en el horizonte, dando paso a un amanecer pálido que apenas lograba penetrar la espesura de los árboles. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Rinia se levantó y caminó por la habitación, sus pies descalzos apenas haciendo ruido contra el suelo de piedra. Examinó cada rincón, cada mueble, buscando algo que pudiera usar, algo que le diera una ventaja. Pero no había nada, solo una habitación común con comodidades básicas. Se detuvo frente a las velas que descansaban en un candelabro de hierro sobre la mesa. Estaban apagadas, frías, insignificantes. Rinia extendió la mano hacia ellas. No las tocó, simplemente las miró.
y las velas cobraron vida. Las llamas brotaron instantáneamente, bailando con una intensidad que no era natural. El brillo llenó la habitación, proyectando sombras alargadas en las paredes. Rinia sintió el cosquilleo familiar en sus venas. Su magia, siempre presente, siempre esperando. Durante años la había mantenido bajo control porque así protegía a sus hermanas. Porque así evitaba que el consejo temiera demasiado. Pero ahora sus hermanas no estaban aquí, y el consejo ya la había traicionado. ¿Para qué seguir conteniéndose? Sopló suavemente. Las llamas se extinguieron al instante. Otro soplo. Volvieron a encenderse. Era tan fácil, tan natural. Lo que los demás llamaban poder devastador, para ella era simplemente ella misma. No escuchó la puerta abrirse. No escuchó los pasos sigilosos. Pero cuando se giró, vio a dos vampiros parados en el umbral, sus ojos abiertos de par en par, sus rostros pálidos incluso para su naturaleza. Habían visto todo. Rinia no dijo nada. Simplemente los miró, esperando su reacción. Los vampiros retrocedieron lentamente sin apartar la vista de ella, como si temieran que un movimiento brusco desatara algo terrible. Luego desaparecieron por el pasillo. Rinia cerró los ojos y suspiró. Sabía lo que significaba eso. Sabía que ahora el miedo se esparciría como fuego, pero al menos había establecido algo claro. No era indefensa, y no iba a pretender serlo. Al día siguiente, Varos fue convocado a una reunión urgente en las tierras del norte. Un conflicto entre clanes menores que amenazaba con escalar. Normalmente enviaría a uno de sus delegados, pero esta vez la situación requería su presencia directa. Antes de partir, dio órdenes específicas. Nadie entra a su habitación sin mi permiso. Nadie la molesta. Y asegúrense de que tenga todo lo que necesite. Los guardias asintieron, pero Varos vio algo en sus ojos, algo que no le gustó, miedo. Aún así, no tenía tiempo para abordarlo. El asunto en el norte no podía esperar. Montó su caballo negro y partió con una pequeña escolta, esperando regresar en 2 días como mucho. El viaje se complicó. Lo que debía ser una negociación simple se convirtió en un laberinto de acusaciones, amenazas veladas y viejos rencores resurgiendo. Varos se vio obligado a mediar entre facciones que llevaban décadas odiándose mutuamente. Un día se convirtió en 2, 2 se convirtieron en 3, y luego en 4. Mientras tanto, en el castillo, el miedo crecía. Los vampiros que habían visto a Rinia encender y apagar las velas habían contado lo sucedido. Las historias se expandieron, exagerándose con cada repetición. Algunos decían que había hecho levitar objetos. Otros juraban que sus ojos habían brillado con luz dorada. Los consejeros se reunieron en secreto. Varos no está. Esta es nuestra oportunidad. No podemos desobedecerlo directamente. No lo desobedeceremos, solo tomaremos precauciones. La votación fue rápida, y esa noche, mientras Rinia dormía, la puerta de su habitación se abrió. No eran 2 guardias, eran 5. Entraron en silencio, moviéndose con la fluidez característica de su especie. Rinia despertó justo cuando el primero llegaba a su cama. Se incorporó de golpe, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió algo frío cerrándose alrededor de sus muñecas. Cadenas, cadenas grabadas con runas antiguas. ¿Qué están haciendo? Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargada de furia. Órdenes del consejo, por la seguridad de todos. Varos dijo que nadie me tocaría. Varos no está aquí. La levantaron de la cama con brusquedad. Rinia intentó resistirse, pero las cadenas no eran comunes. Eran mágicas, diseñadas específicamente para contener a brujos. Sintió su poder retroceder, como si algo lo estuviera aplastando hacia el fondo de su ser. La arrastraron por los pasillos oscuros, bajando escaleras que parecían no tener fin. El aire se volvió más frío, más húmedo. Las paredes chorreaban humedad. Finalmente llegaron a una puerta de hierro macizo. La abrieron y la empujaron dentro. El calabozo no era como su habitación.
Aquí no había ventanas, no había luz natural, solo una antorcha solitaria colgada en la pared exterior, proyectando sombras temblorosas a través de los barrotes. El suelo era de piedra desnuda, había paja vieja en una esquina, y nada más. La encadenaron a la pared con grilletes adicionales. Cuando terminaron, uno de los vampiros sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Contenía un polvo gris que brillaba débilmente en la oscuridad. «¿Qué es eso?», preguntó Rinia, aunque ya lo sabía. El vampiro no respondió. Simplemente vació el contenido del frasco en el aire. El polvo se expandió como niebla, llenando el calabozo en segundos. Rinia intentó contener la respiración, pero era inútil. El polvo ya estaba en su piel, en sus pulmones, penetrando cada poro. Y entonces lo sintió. Su magia comenzó a desvanecerse. No era como las cadenas que la contenían. Esto era diferente. Esto la estaba vaciando. Era como si le arrancaran algo esencial de su ser. Cayó de rodillas, jadeando. «Es polvo antibrujas. Te mantendrá débil, te mantendrá segura». Los vampiros salieron y cerraron la puerta con un estruendo metálico, y Rinia quedó sola en la oscuridad. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Una vez al día, una vampira anciana descendía con un cuenco de sopa aguada y un trozo de pan duro. No hablaba, simplemente dejaba la comida y se iba. Rinia intentaba comer, pero cada bocado le costaba un esfuerzo monumental. El polvo antibrujas la estaba consumiendo desde adentro. Se sentía hueca, vacía, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de su alma. Era como si le hubieran quitado la capacidad de respirar. Pensaba en sus hermanas constantemente. ¿Sabrían ya lo que había pasado? ¿Estarían buscándola? Pensaba en Varos también, aunque no quería admitirlo. ¿Regresaría? ¿O la había dejado aquí para que su consejo hiciera lo que quisiera con ella? Cada hora se sentía como una eternidad, y cada día que pasaba, Rinia sentía como su fuerza se desvanecía un poco más. El cuarto día, Varos regresó al castillo. Llegó al anochecer, agotado y frustrado por los días perdidos en negociaciones interminables. Lo primero que hizo fue preguntar por Rinia. El guardia que lo recibió vaciló. «¿Cómo está?», preguntó Varos desmontando de su caballo. «¿Se adaptó bien?». El guardia tragó saliva. «Señor, hubo complicaciones». Varos se detuvo en seco. «¿Qué tipo de complicaciones?». La bruja, ella, mostraba poderes. Encendía y apagaba las velas solo mirándolas. El consejo decidió que era demasiado peligroso mantenerla en la habitación. Algo oscuro cruzó los ojos de Varos. «¿Dónde está?». El guardia retrocedió instintivamente. «En el calabozo, señor». «Por seguridad». El aire alrededor de Varos pareció enfriarse varios grados. Sus ojos, normalmente azules como el cielo nocturno, comenzaron a oscurecerse. «¿Quién dio esa orden?». «El consejo, señor. En su ausencia, ellos...». Varos no esperó a escuchar más. Se giró y caminó hacia el castillo con pasos que resonaban como truenos. Los guardias se apartaban de su camino, sintiendo la furia que emanaba de cada poro de su ser. Llegó a las mazmorras en minutos. Los guardias que custodiaban la entrada se pusieron rígidos al verlo. «Abran», ordenó. «Señor, el consejo dijo que...». Varos dio un paso adelante. Sus labios se retrajeron, revelando colmillos afilados como dagas. Un rugido grave emergió de su garganta, un sonido que no había producido en décadas. Los guardias prácticamente cayeron sobre sí mismos para abrir la puerta. Varos bajó las escaleras de dos en dos. El olor a humedad y piedra vieja llenaba el aire. Pero había algo más, un olor químico, artificial, polvo antibrujas. Su furia se multiplicó. Llegó al calabozo donde mantenían a Rinia y lo que vio hizo que algo se rompiera en su pecho. Ella estaba encadenada a la pared, su cuerpo pequeño y frágil contra la piedra fría. Su rostro estaba pálido, casi gris. Tenía los ojos cerrados, la respiración superficial. Apenas parecía estar consciente. «Abran esto», gruñó a los guardias que lo habían seguido. Temblando, obedecieron. Las cadenas cayeron al suelo con un estruendo metálico. Varos se arrodilló junto a Rinia
y la tomó en sus brazos con una gentileza que contrastaba violentamente con la furia que aún ardía en sus ojos. Ella abrió los ojos lentamente. Cuando lo reconoció, algo cruzó su rostro. No fue alivio, fue algo más complejo, confusión mezclada con dolor. ¿Tú permitiste esto? Su voz era apenas un susurro. No, jamás. La levantó del suelo como si no pesara nada. Giró hacia los guardias que aún permanecían en la entrada. Díganle al consejo que los veré mañana, y que será mejor que tengan buenas explicaciones. No esperó respuesta. Simplemente salió del calabozo con Rinia en brazos. Los guardias lo miraron partir, y por primera vez en siglos sintieron verdadero miedo de su líder. Varos llevó a Rinia directamente a su propia habitación, no a la que le habían asignado originalmente, sino a la suya. Era más grande, más cálida, con una chimenea que ardía constantemente. La depositó suavemente en la cama y cubrió su cuerpo tembloroso con mantas gruesas. Luego se giró hacia la puerta donde una sirvienta esperaba, aterrorizada. Agua caliente, comida real y alguien que sepa de hierbas medicinales. Ahora, la sirvienta desapareció en un instante. Varos se sentó al borde de la cama, observando a Rinia. Ella mantenía los ojos cerrados, pero su respiración se estaba estabilizando lentamente. «El polvo antibrujas», dijo finalmente, «es como quitarle la sangre a un vampiro. Te despoja de lo que eres, de tu esencia misma». Rinia abrió los ojos. Lo miró con una intensidad que lo tomó por sorpresa. «¿Por qué me ayudas? Porque esto no debió pasar. No es suficiente». Varos sostuvo su mirada, y por primera vez en siglos se permitió ser completamente honesto. «Porque no lastimaré lo que otros traicionaron, y porque veo algo en ti que nadie más ve». «¿Qué ves?» Alguien que ha sido subestimada toda su vida, alguien a quien le han temido en lugar de escucharla, alguien que merece más que ser usada como arma o moneda de cambio. Rinia apartó la mirada. Sintió algo apretarse en su garganta. Varos se puso de pie y caminó hacia la ventana. Cuando habló nuevamente, su voz era más baja, casi vulnerable. «Te pido disculpas por lo que mi gente te hizo, por no estar aquí para evitarlo». Hizo una pausa. «Esto jamás volverá a pasar. Te doy mi palabra». El silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, era diferente. Rinia lo observó. Este vampiro que todos temían, este líder que comandaba con autoridad absoluta, estaba pidiéndole perdón. No sabía qué hacer con eso. La sirvienta regresó con agua caliente, comida y una anciana que llevaba un bolso lleno de hierbas. Varos les dio instrucciones precisas y luego se retiró a un rincón de la habitación, dándole espacio a Rinia. La anciana trabajó en silencio, preparando una infusión que ayudaría a limpiar los restos del polvo antibrujas de su sistema. La comida era simple pero sustanciosa. Caldo caliente, pan fresco, frutas. Rinia comió despacio, sintiendo cómo la fuerza regresaba poco a poco a su cuerpo. Cuando terminó, la anciana se retiró con una reverencia, y Rinia quedó sola con Varos nuevamente. Él no se había movido de su posición junto a la ventana, simplemente observaba la noche, perdido en pensamientos que no compartía. «¿Por qué tu propia gente te desobedeció?», preguntó Rinia finalmente. Varos giró lentamente para mirarla. «Porque tienen miedo, y el miedo hace que incluso los más sabios cometan errores. ¿Tú no tienes miedo?» «Oh, sí, tengo miedo». «¿De mí?» Varos la miró directamente a los ojos. «No de ti, de lo que podría pasarte si no logro protegerte». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Rinia no sabía cómo responder. Durante días había estado convencida de que todos aquí eran sus enemigos, que nadie se preocupaba por ella más allá de lo que podía hacer o representar. Pero este vampiro era diferente. «Mañana enfrentaré al consejo», dijo Varos, rompiendo el silencio. «Habrá consecuencias por lo que hicieron, pero mientras tanto, dormirás aquí, en mi habitación, donde sé que estarás segura». «¿Y dónde dormirás tú?». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Varos. No era una sonrisa grande,
Apenas un levantamiento en las comisuras, pero fue suficiente para suavizar sus rasgos duros. Tengo otros lugares. No te preocupes por mí. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Rinia. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Ella lo miró. Lo que hicieron fue imperdonable. Pero no todos aquí son como ellos. Y yo mantendré mi palabra. Nadie volverá a lastimarte. Y con eso, salió de la habitación. Rinia se quedó mirando la puerta cerrada durante largo rato. Luego se acurrucó bajo las mantas y por primera vez desde que había sido entregada, sintió algo que no esperaba sentir. No era confianza, todavía no, pero era el inicio de algo. Una pequeña grieta en la armadura de desconfianza que había construido. Y en algún lugar profundo de su ser, donde su magia comenzaba a despertar nuevamente después de días de supresión, Rinia supo que algo había cambiado, no solo en su situación, sino en ella misma. Porque por primera vez, alguien había elegido protegerla en lugar de usarla, y eso cambiaba todo. La mañana después de que Varos la rescatara del calabozo, Rinia despertó en una cama que no era suya, en una habitación que olía a cedro antiguo y lluvia nocturna. Por un momento olvidó dónde estaba. Luego todo regresó de golpe. El castillo, los vampiros, la traición, Varos. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo su cuerpo aún protestaba por los días de encierro. Pero la debilidad causada por el polvo antibrujas estaba desapareciendo. Podía sentir su magia nuevamente, como un río que había estado represado y ahora fluía libremente otra vez. La puerta se abrió con un suave crujido. Era la vampira anciana, la misma que le había llevado comida durante su encierro. Traía una bandeja con frutas frescas, pan caliente y té humeante. «Buenos días», dijo la anciana con una voz rasposa pero amable. «El señor Varos ordenó que te trajeran comida apropiada». Rinia la observó mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. Había algo diferente en la forma en que la anciana se movía. Ya no era el temor que había visto en los otros vampiros. Era algo más cercano al respeto. «Gracias», murmuró Rinia. La anciana asintió y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y giró levemente. «Lo que el señor hizo anoche, enfrentarse al consejo por ti», hizo una pausa. «No lo hace por cualquiera». Y con eso, desapareció por el pasillo. Rinia se quedó mirando la puerta cerrada, procesando esas palabras. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina. Varos había cumplido su promesa. Nadie la molestaba. Nadie la amenazaba. Podía moverse por el castillo con relativa libertad, aunque siempre había vampiros observándola desde las sombras. No eran guardias, eran curiosos, porque la noticia de lo que había pasado se había esparcido como fuego. La bruja que el señor había rescatado personalmente del calabozo. La bruja por la que había mostrado sus colmillos a su propio consejo. Rinia caminaba por los pasillos antiguos, memorizando cada giro, cada escalera, cada salida, no porque planeara escapar, sino porque necesitaba sentir que tenía algún control sobre su situación. Una tarde, mientras exploraba un ala menos transitada del castillo, escuchó un movimiento extraño, voces bajas, pasos coordinados. Siguió el sonido hasta llegar a una ventana que daba al patio interior, y los vio. Un grupo de vampiros se preparaba para salir. Llevaban capas oscuras y se movían con una fluidez ensayada. Varos estaba con ellos, dando instrucciones en voz baja. Rinia observó cómo montaban sus caballos y desaparecían en la oscuridad del bosque que rodeaba el castillo. Una voz la sobresaltó. «Van a cazar». Era la vampira anciana. Había aparecido sin hacer ruido, como todos ellos. Rinia se giró hacia ella con el corazón latiendo rápido. «¿Cazar qué?». La anciana se acercó a la ventana y miró hacia el bosque donde los vampiros habían desaparecido. «Ciervos, jabalíes, a veces lobos». Rinia frunció el ceño. «¿Animales?». «Por supuesto». La anciana la miró con algo parecido a la sorpresa. «¿Qué creías? Pensé que ustedes... ¿que matábamos humanos?». La anciana soltó una risa seca. «Nuestro señor jamás lo permitió.
Si eso pasa, quien lo haga es exiliado inmediatamente. No hay excepciones. Rinía procesó esta información en silencio. Nunca, nunca. Varos estableció esa ley hace siglos. Cuando asumió el liderazgo del clan, la primera regla que impuso fue clara. Sobrevivimos sin destruir. Nos alimentamos de lo que necesitamos, nada más. La anciana se alejó de la ventana y comenzó a caminar por el pasillo. Rinia la siguió, impulsada por una curiosidad que no podía contener. ¿Por qué? ¿Por qué estableció esa regla? La anciana se detuvo. Su rostro, marcado por siglos de existencia, se suavizó con algo parecido a la nostalgia. Porque él conoce el costo de la violencia sin sentido, porque vio lo que pasa cuando los poderosos abusan de los débiles, y porque decidió que su clan sería diferente. Rinia sintió algo removerse en su pecho. Cada día que pasaba, cada conversación, cada pequeño detalle desafiaba la imagen que había construido de este lugar. No eran los monstruos que esperaba encontrar, o al menos no todos lo eran. Esa noche, Rinia no pudo dormir. Se quedó despierta en la cama, mirando el techo, con la mente llena de pensamientos que se negaban a quedarse quietos. Pensaba en sus hermanas, en su hogar, en todo lo que había perdido, y sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. No hizo ruido. Simplemente dejó que el dolor fluyera, silencioso y profundo. Pero su magia no conocía el silencio. Comenzó como una vibración leve, un temblor apenas perceptible en las paredes. Luego se intensificó. Las piedras comenzaron a crujir, el suelo tembló, los candelabros se sacudieron en sus soportes. En algún lugar del castillo, algo se rompió con un estruendo sordo. Rinia abrió los ojos sobresaltada, sin entender qué estaba pasando. Las paredes de su habitación mostraban grietas que se expandían como venas oscuras. El marco de la ventana crujió amenazadoramente. Entonces escuchó gritos en el pasillo. Las estructuras se están agrietando. Algo está atacando el castillo. ¡Despierten a todos! Rinia se incorporó de golpe, con el corazón martillando en su pecho. ¿Qué estaba pasando? Era un ataque. La puerta se abrió de golpe. Varos entró como una tormenta, seguido por dos vampiros que lucían aterrorizados. Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, evaluando los daños, buscando la fuente. Cuando su mirada se posó en Rinia, algo cambió en su expresión. «Salgan», ordenó a los vampiros que lo acompañaban. «Pero, señor, si es un ataque, no es un ataque». Su voz fue cortante. «Salgan, ahora». Los vampiros obedecieron, aunque sus rostros mostraban confusión y miedo a partes iguales. Cuando la puerta se cerró, Varos se acercó lentamente a la cama. Las grietas en las paredes seguían expandiéndose, pulsando con cada latido del corazón de Rinia. Él se arrodilló junto a la cama con movimientos deliberadamente lentos, como si se acercara a un animal herido. «Rinia». Su voz era suave, casi un susurro. «Necesito que me mires». Ella levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no había notado que seguían cayendo. Yo no quise... no sé qué... Lo sé». Varos extendió la mano con cuidado y tocó su hombro. «Tu tristeza está destruyendo el castillo, y no es tu culpa». Rinia lo miró sin comprender. Varos señaló las paredes agrietadas, el suelo que aún temblaba levemente. «Tu poder responde a tus emociones. Cuando sueñas, cuando lloras, cuando sientes demasiado, se desborda». Rinia cerró los ojos con fuerza, intentando contener todo. Las lágrimas, el dolor, la magia. No puedo controlarlo». «Entonces aprenderás». La firmeza en su voz la hizo abrir los ojos nuevamente. Varos se sentó en el borde de la cama, manteniendo cierta distancia, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia. «Rinia, necesito que entiendas algo. Tu magia es poderosa, más de lo que nadie imaginó. Pero si no aprendes a dominarla, tu tristeza, tu rabia, tu miedo, podrían destruir el castillo, podrían destruirte a ti. Mis hermanas», su voz se quebró. «Ellas eran mi equilibrio, mi centro. Cuando estaba con ellas todo tenía sentido. Mi magia nunca se descontroló porque ellas estaban ahí,
Varos asintió lentamente, como si comprendiera más de lo que ella esperaba. Entonces, tendré que ayudarte a encontrar un nuevo equilibrio. Rinia lo miró sorprendida. ¿Por qué harías eso? Porque no voy a ver cómo te consumes y porque... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque eres más que tu magia, Rinia. Pero si no aprendes a dominarla, si dejas que te domine a ti, nunca podrás ser libre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Lentamente, el temblor en las paredes comenzó a disminuir. Las grietas dejaron de expandirse. El aire perdió esa tensión eléctrica que lo había llenado momentos antes. Rinia respiró profundamente, sintiendo cómo algo se asentaba dentro de ella. No sé si pueda, yo tampoco lo sabía. La voz de Varos tenía un tono diferente ahora, más personal. Cuando era más joven, mi poder también me consumía. La sed, la furia, el instinto de destruir todo lo que se interponía en mi camino. Rinia lo miró con atención renovada. ¿Cómo lo controlaste? Aprendí que el verdadero poder no está en cuánto puedes destruir, sino en cuánto puedes contenerte, en elegir cuándo usar tu fuerza y cuándo guardarla. Hubo un silencio largo. Luego Rinia habló, con una voz más firme de lo que había sido en días. ¿Por qué aparentas ser más malo de lo que eres? La pregunta lo tomó desprevenido. Varos la miró con algo parecido a la sorpresa. ¿Qué? Puedo ver tu esencia. Rinia sostuvo su mirada. Todos te temen. Todos hablan de ti como si fueras un líder cruel e implacable. Pero yo veo algo diferente. Varos apartó la mirada, clavándola en las grietas que aún marcaban las paredes. Es el poder. Su voz era más baja ahora. Lamentablemente, así funciona. Si muestras debilidad, si dejas que vean tu humanidad, te destrozan. Un líder no puede permitirse ser visto como blando. Pero no eres blando, eres justo. Para muchos es lo mismo. Rinia lo estudió en silencio. Había algo en la forma en que él hablaba, en la tensión que llevaba en los hombros, que le decía que esto era más profundo de lo que admitía. «Pasaste por algo así, ¿verdad?», preguntó suavemente. «Por eso entiendes». Varos finalmente la miró nuevamente. «Viví una guerra que casi destruye a mi clan. Vi cómo la debilidad era castigada con muerte. Vi cómo los líderes compasivos eran derrocados y reemplazados por tiranos. Así que cuando tomé el poder, decidí que sería fuerte. Tan fuerte que nadie se atreviera a desafiarme. Tan temido que nadie cuestionara mis decisiones. Pero en el proceso, te volviste prisionero de tu propia imagen». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Rinia pretendía. Varos no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz llevaba un peso que hablaba de siglos. Sí, Rinia sintió algo removerse en su pecho. Una comprensión mutua que no esperaba encontrar. «Ahora siento que estoy en desventaja contigo». Varos frunció el ceño. «¿Por qué? Porque tú me has visto en mis momentos más vulnerables. Me viste rota, encadenada, llorando. Pero yo apenas estoy comenzando a verte a ti». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Varos. No era grande, apenas un destello, pero suficiente para suavizar sus rasgos. «Entonces, estamos empatados, porque tú me has visto hacer algo que no he hecho en siglos». «¿Qué? Importarme». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para nombrar completamente. Varos se puso de pie lentamente. «Descansa. Mañana comenzaremos». «¿Comenzaremos qué? Tu entrenamiento. Si vas a quedarte aquí, si vas a sobrevivir, necesitas aprender a controlar tu poder conscientemente, no solo cuando estás despierta, sino también cuando duermes». Rinia asintió. Varos caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo sin girarse. «Y Rinia, no estás sola. No aquí. No mientras yo esté». La puerta se cerró suavemente detrás de él. Rinia se quedó mirando el espacio vacío durante largo rato, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de ella. No era confianza completa, todavía no, pero era el inicio de algo más profundo. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Varos la visitaba cada mañana. No siempre hablaban mucho.
A veces simplemente se sentaban en el jardín mientras él le explicaba técnicas de meditación que había aprendido a lo largo de los siglos. Otras veces practicaban ejercicios simples: encender una vela sin destruir el candelabro, mover un objeto sin hacer temblar toda la habitación. Rinia descubrió que su poder no era incontrolable, era vasto. Había una diferencia, como un océano que había sido contenido en un lago. Ahora que las barreras estaban rotas, necesitaba aprender a navegar las corrientes. Y Varos era un maestro paciente. Nunca la presionaba, nunca la hacía sentir débil cuando fallaba. Simplemente ajustaba el enfoque y probaban de nuevo. Una tarde, mientras caminaban por los terrenos del castillo, Rinia notó algo que no había visto antes: un jardín. Estaba escondido detrás de una pared de piedra cubierta de enredaderas. Las puertas de hierro estaban oxidadas, como si nadie las hubiera abierto en décadas. «¿Qué es este lugar?», preguntó. Varos siguió su mirada y algo cruzó su rostro. Nostalgia, quizás. El jardín de la antigua reina. Llevaba cerrado desde antes de que yo tomara el liderazgo del clan. «¿Puedo verlo?». Varos vaciló, pero finalmente asintió. Empujó las puertas con facilidad a pesar del óxido. Se abrieron con un gemido quejumbroso que resonó en el aire quieto. El jardín era triste. Había sido hermoso alguna vez. Eso era evidente en el diseño cuidadoso de los senderos, en los restos de lo que alguna vez fueron fuentes elegantes. Pero ahora todo estaba marchito. Las flores permanecían cerradas, como capullos que nunca habían logrado abrirse. La tierra estaba fría, nada crecía aquí. Rinia caminó lentamente por los senderos, sintiendo el peso de la historia en cada paso. Podía sentir la tristeza impregnada en este lugar, como si el jardín mismo estuviera de luto. Se detuvo frente a un macizo de flores, todas cerradas, todas muertas, excepto una. En el centro había un capullo más grande que los demás, negro como la medianoche, perfectamente formado pero sellado, como si esperara algo. Rinia extendió la mano sin pensarlo. Sus dedos rozaron suavemente los pétalos cerrados, y entonces sucedió. El capullo tembló. Un sonido leve, casi imperceptible, como un suspiro de la tierra misma. Los pétalos comenzaron a moverse. Lentamente, como si despertaran de un sueño centenario, se desplegaron, uno por uno, revelando un interior oscuro y luminoso a la vez. Una flor negra perfecta, brillando con una luz propia que no provenía del sol. El aire cambió. La temperatura subió levemente. El viento giró en un remolino suave alrededor del jardín. Rinia retrocedió, sorprendida. ¿Qué? Un sonido detrás de ella la hizo girar. La vampira anciana estaba parada en el umbral del jardín, con los ojos abiertos de par en par. Su rostro, normalmente impasible, mostraba un shock absoluto. «No puede ser». Su voz era apenas un susurro. Se acercó lentamente, como si estuviera caminando sobre terreno sagrado. Sus ojos no se apartaban de la flor. «Esa flor», su voz se quebró. «Esa flor no ha abierto desde hace 200 años». Rinia la miró, confundida. «¿Por qué?». La anciana se detuvo frente a la flor, observándola con una mezcla de asombro y reverencia. «Porque solo se abre para quien posee un poder capaz de despertar lo que está muerto. Solo florece ante un ser destinado a cambiar el rumbo de un reino». Hizo una pausa, girando lentamente para mirar a Rinia con una intensidad que la hizo retroceder. «Una flor negra anuncia un corazón que puede destruir o salvar». El silencio cayó sobre el jardín como un manto pesado. Ni siquiera la reina de Barhast logró abrir esa flor. La voz de la anciana se volvió un susurro reverente. «¿Quién eres tú, niña?». Rinia no supo qué responder. Desde el balcón superior del castillo, oculto entre las sombras, Varos había observado toda la escena. Cuando la flor se abrió, sintió algo que no había sentido en siglos: temor, esperanza, destino, todo mezclado en un torbellino que no podía controlar. Había aceptado a Rinia por un pacto, por estrategia, por honor, pero ahora estaba comenzando a comprender que su llegada significaba mucho más de lo que cualquiera había anticipado.
y eso lo aterraba tanto como lo fascinaba. Esa noche, Varus no pudo quedarse quieto. Caminó por los pasillos del castillo, intentando aclarar su mente, pero todos sus pensamientos regresaban al mismo lugar, a ella, a la forma en que había hecho florecer algo que había estado muerto durante siglos, a la forma en que lo miraba, viendo cosas que nadie más veía, a la forma en que su presencia había comenzado a cambiar algo fundamental en él. Se detuvo frente a la puerta de su habitación. La habitación, que ahora era de ella, no tenía ninguna razón para estar ahí. Ella no lo había llamado, no había ninguna emergencia, pero necesitaba verla, necesitaba asegurarse de que estaba bien, o al menos eso se decía a sí mismo. Tocó suavemente la puerta. ¡Adelante! La voz de Rinia sonó desde dentro. Varus entró y la encontró sentada junto a la ventana, mirando las estrellas. ¿Necesitas algo?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Rinia lo miró y sonrió levemente. «¿No deberías preguntarme eso en la mañana? Ya pasaste 2 veces hoy». Varus se detuvo, dándose cuenta de que tenía razón. Había encontrado excusas para visitarla más veces de las que podía justificar. «Quería asegurarme de que estuvieras cómoda». «Estoy bien», hizo una pausa. «Pero gracias por preocuparte». Varus asintió y debería haberse ido, pero sus pies no se movieron. Rinia inclinó la cabeza estudiándolo. «¿Qué sucede?» «La flor», comenzó. Luego se detuvo, buscando las palabras correctas. «Lo que hiciste hoy te asustó», me hizo pensar. «¿En qué?» Varus caminó lentamente hacia la ventana y se paró junto a ella, mirando la misma vista que ella contemplaba. En el destino, en las profecías, en cómo a veces las cosas que parecen casualidades son en realidad inevitables. Rinia permaneció en silencio, dejándolo continuar. «Acepté ese pacto pensando que era una decisión estratégica, una forma de evitar que tu poder cayera en manos equivocadas. Pero ahora...» «¿Ahora qué?» Varus la miró directamente. «Ahora no estoy seguro de quién está protegiendo a quién». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significados que ninguno estaba listo para explorar completamente. Rinia sostuvo su mirada. «Quizás ambos nos estamos protegiendo mutuamente». Algo cambió en los ojos de Varus, un destello de vulnerabilidad que desapareció tan rápido como apareció. «Quizás». Se dio la vuelta hacia la puerta, pero antes de salir, habló una última vez. «Descansa, Rinia, mañana continuaremos tu entrenamiento». «Varus». Él se detuvo, girando levemente. «Gracias, por todo». Varus asintió una vez y salió de la habitación, pero mientras caminaba por los pasillos oscuros de vuelta a sus propias habitaciones, sabía la verdad. Estaba pensando en ella constantemente, buscaba excusas para verla. Encontraba razones para estar cerca, y por primera vez en siglos no estaba seguro de si eso era una debilidad que debía eliminar o algo que debía permitirse sentir. Lo que sí sabía era esto. Rinia había llegado a su castillo como parte de un pacto, pero se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso, algo que podría cambiar no solo su destino, sino el de todos los reinos. Y mientras la luna brillaba alta sobre el castillo, iluminando el jardín, donde una flor negra florecía por primera vez en 200 años, el futuro comenzaba a tomar una forma que nadie había previsto. Un futuro donde una bruja traicionada y un vampiro solitario encontrarían algo que ninguno de los dos buscaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. La noticia llegó al castillo como un susurro que se convirtió en tormenta. Las hermanas pura sangre estaban en camino. Varus recibió el reporte de sus guardias con una calma que no sentía. Había anticipado este momento desde el día en que aceptó a Rinia. Sabía que eventualmente vendrían. Sabía que exigirían respuestas. Lo que no sabía era cómo reaccionaría Rinia. La encontró en el jardín, sentada junto a la flor negra que había florecido para ella. Había más ahora. Pequeños brotes oscuros comenzaban a emerger alrededor de la original, como si el jardín mismo estuviera despertando después de siglos de sueño. «Tus hermanas están llegando», dijo sin rodeos.
Rinia se puso de pie de inmediato. Su rostro mostró una mezcla de emociones tan rápida que fue difícil capturarlas todas. Alegría, miedo, anticipación, culpa. ¿Cuándo? Antes del anochecer. Vienen con una escolta pequeña. No es un ejército, pero tampoco vienen solas. Rinia asintió, procesando la información. Luego lo miró directamente. ¿Las recibirás? Por supuesto. Este castillo es neutral en esta guerra. Y ellas tienen derecho a ver a su hermana. Algo en el tono de Varros hizo que Rinia se acercara un paso. ¿Estás preocupado? Estoy preparado para cualquier escenario. Esa no es la respuesta a mi pregunta. Varros la miró durante un largo momento. Luego suspiró, dejando caer parte de la máscara de líder implacable que siempre llevaba. Sí, estoy preocupado. No por mí, sino por lo que este encuentro significará para ti. Rinia sintió algo cálido expandirse en su pecho. Pero antes de que pudiera responder, escucharon el sonido de caballos acercándose. Habían llegado. El salón principal del castillo nunca había albergado una reunión tan tensa. Por un lado estaba Varros, flanqueado por su consejo de vampiros. Sus rostros eran máscaras de neutralidad, pero todos estaban alertas, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Por el otro lado estaban las hermanas Pura Sangre. La mayor era tal como Rinia la recordaba. Alta, con una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sus ojos, del mismo tono que los de Rinia, brillaban con una intensidad controlada. Representaba el control del aura, y eso se notaba en cada movimiento deliberado que hacía. La del medio era diferente, más baja, con cabello rojizo recogido en una trenza gruesa. Sus manos mostraban rastros de tierra bajo las uñas, evidencia de su conexión constante con la naturaleza. Representaba la vida y la tierra, y el aire a su alrededor parecía más fresco, más vivo, y entre ellas, Rinia. Las tres se miraron durante un momento que pareció estirarse infinitamente. Luego, como si un hilo invisible se hubiera roto, las hermanas corrieron hacia Rinia. El abrazo fue devastador en su intensidad. Tres cuerpos fusionándose en uno solo, lágrimas cayendo sin vergüenza, palabras entrecortadas que se mezclaban en un torrente de alivio y dolor. Pensamos que te habíamos perdido. Te buscamos por todas partes. Nunca te dejamos ir, nunca. Lo sé, lo sé. Varros observaba desde su posición, con algo apretándose en su pecho. Había visto muchas cosas en sus siglos de existencia. Había presenciado guerras, traiciones, muertes, pero esto era algo diferente. Esto era amor puro, y por primera vez sintió que estaba presenciando algo que nunca había experimentado completamente. Cuando las hermanas finalmente se separaron, la mayor giró hacia Varros. Su mirada era evaluadora, penetrante. Tú eres el vampiro que la recibió. No era una pregunta. Varros asintió una vez. Soy Varros, líder del clan de la Noche Eterna. Y yo soy Elara, la mayor del linaje Pura Sangre. Señaló a su otra hermana. Ella es Miren, la del medio. El silencio que siguió fue tenso. Elara caminó lentamente hacia Varros, evaluándolo con cada paso. Cuando estuvo frente a él, habló con una voz que era suave pero cargada de amenaza implícita. Vinimos a recuperar a nuestra hermana. Antes de que Varros pudiera responder, Rinia se adelantó. No, todos los ojos se giraron hacia ella. Rinia, comenzó Miren, escúchenme. Rinia se paró entre sus hermanas y Varros, una posición que no pasó desapercibida para nadie en la sala. Sé que están furiosas, sé que el consejo las engañó tanto como a mí, pero Varros, él no es el enemigo. Elara frunció el ceño. Te entregaron a él como si fueras ganado, y lo defiendes. Defiendo la verdad. Rinia miró a sus hermanas directamente. Él me ha protegido desde el momento en que llegué. Cuando su propio consejo quiso encadenarme, él se negó. Cuando me encerraron en un calabozo, él me rescató. Me ha dado refugio, entrenamiento, respeto. Las hermanas intercambiaron miradas. Miren, habló con suavidad, pero con una agudeza que cortaba. Rinia, ¿tú estás enamorada? El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Rinia abrió la boca, la cerró,
Sus mejillas se colorearon levemente. No, es que... Varos sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Mantuvo su expresión neutral, pero algo dentro de él se había despertado con esa simple pregunta. Elara estudió a su hermana con una intensidad renovada. Luego miró a Varos, y algo en su expresión se suavizó mínimamente. Veo, fue todo lo que dijo. Antes de que alguien pudiera continuar la conversación, uno de los guardias de Varos entró corriendo al salón. «Mi señor, hay movimiento en el bosque. Brujos. No son de su escolta». Varos se tensó inmediatamente. «¿Cuántos?» «Al menos 20, y vienen armados con magia de ataque». Elara se giró hacia sus acompañantes. «¿Algunos de los nuestros?» «No, mi señora. Llevan las insignias del consejo». La atmósfera en el salón cambió instantáneamente. Todos entendieron lo que significaba. El consejo había descubierto que las 3 hermanas estaban reunidas y habían venido a separarlas o a eliminar la amenaza que representaban. Varos dio órdenes rápidas. «Evacúen a los civiles, cierren las puertas exteriores, preparen las defensas». Se giró hacia las hermanas. «Pueden quedarse aquí, protegidas, o pueden luchar con nosotros». Elara sonrió. No fue una sonrisa amable. «¿Crees que vinimos hasta aquí para escondernos?» Minutos después, todos estaban en posición. Los brujos del consejo emergieron del bosque como sombras con propósito. Iban vestidos con túnicas oscuras, sus rostros ocultos bajo capuchas. Llevaban bastones tallados con runas antiguas que brillaban con un resplandor enfermizo. El líder se adelantó. Era un hombre que Rhynia reconoció, uno de los ancianos del consejo, uno de los que había estado presente el día de su entrega. «Hermanas pura sangre», su voz resonó con amplificación mágica. «Han violado el pacto al reunirse. Por el bien de todos los reinos deben separarse». Elara dio un paso adelante, con el aura brillando dorada alrededor de su cuerpo. «El único pacto que se violó fue el que ustedes rompieron cuando entregaron a nuestra hermana sin nuestro consentimiento. Fue por el bien mayor, fue por cobardía». La voz de Miren era más suave pero no menos mortífera. El anciano del consejo suspiró como si lamentara lo que venía. «Entonces, no nos dejan otra opción». Levantó su bastón, y el ataque comenzó. Hechizos volaron por el aire como estrellas cayendo. Los vampiros se movieron con velocidad sobrenatural, esquivando y contraatacando. Las hermanas respondieron con su propia magia, creando barreras brillantes que absorbían los impactos. El caos se desató. Rhynia luchaba junto a sus hermanas, sintiendo la conexión entre ellas vibrando como nunca antes. Cuando estaban juntas, su poder se multiplicaba. Cada una complementaba a las otras, creando un equilibrio perfecto. Pero entonces vio algo que le heló la sangre. Un brujo del consejo, separado del grupo principal, estaba preparando un hechizo diferente, más oscuro, más denso, y estaba apuntando directamente a Varos. Rhynia reconoció el hechizo. Era antiguo, prohibido, diseñado específicamente para destruir la esencia de criaturas inmortales. Si lo golpeaba, Varos no solo moriría, sería borrado de la existencia. No pensó, simplemente actuó. Corrió hacia Varos, levantando una barrera de energía pura justo cuando el hechizo era liberado. El impacto fue devastador. La barrera aguantó 1 segundo, 2. Luego se fracturó como cristal, y el hechizo golpeó a Rhynia directamente en el pecho. El dolor fue instantáneo y absoluto. Sintió como si algo esencial estuviera siendo arrancado de su cuerpo, su magia, su vida, todo siendo consumido por una oscuridad hambrienta. Cayó. El mundo se volvió borroso, pero alcanzó a escuchar un grito. Un grito que rasgó el aire, como si el universo mismo estuviera quebrándose. ¡No! Varos llegó a su lado en un instante, la tomó en sus brazos con los ojos abiertos de par en par, reflejando un terror que nunca había mostrado. «No, no, 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 no». Las palabras salían de él como una letanía desesperada. «Rhynia, no. No puedes. No te atrevas». Las hermanas llegaron corriendo. Elara cayó de rodillas junto a ellos, con las manos brillando mientras intentaba detener el daño. «No, no puedo».
El hechizo está consumiéndola desde adentro. Miren tocó la tierra, invocando cada gramo de poder curativo que poseía. Pero era inútil. El hechizo era demasiado poderoso. Rhynia podía sentir su vida escapándose, como arena entre los dedos. Miró a Varos. Intentó hablar, pero no salió sonido. Sus ojos decían todo lo que sus labios no podían. Lo siento. Gracias. Los ojos de Varos se llenaron de algo que nunca había sentido en siglos. Lágrimas. No, no te dejaré ir. El Ara lo miró. Comprendió antes que él lo que tenía que hacer. Hay una forma. Varos la miró desesperado. ¿Cuál? Transfórmala. El mundo se detuvo. No, no puedo. ¡Hazlo!, gritó Miren. Es la única forma de salvarla, pero la convertiré en alguien que estará viva. El Ara lo agarró del brazo. ¡Hazlo ahora o la perdemos! Varos miró a Rhynia. Ella estaba desapareciendo. Podía verlo, podía sentirlo. Y en ese momento tomó la decisión más difícil de su larga existencia. La acercó a su pecho. Inclinó su cabeza hacia su cuello. «Perdóname», susurró, y mordió. El sabor de su sangre era diferente a cualquier cosa que hubiera probado. Dulce y salvaje a la vez, cargada de magia antigua. Bebió solo lo necesario. Luego se cortó su propia muñeca y la presionó contra los labios de Rhynia. «Bebe, por favor, bebe». Por un momento, nada pasó. Luego, instintivamente, Rhynia comenzó a beber. El cambio comenzó. Las hermanas retrocedieron, dándole espacio. Sabían lo que venía. Mientras tanto, los vampiros habían contraatacado ferozmente. Al ver a su líder desesperado, al ver a la bruja que había comenzado a cambiar todo herida mortalmente, algo primitivo se despertó en ellos. Los brujos del consejo fueron empujados hacia atrás. El Ara y Miren canalizaron su furia en una explosión combinada de poder que lanzó al atacante que había herido a Rhynia contra un árbol con tanta fuerza que la madera se astilló. La batalla terminó rápidamente después de eso. Los brujos del consejo, superados y aterrorizados por la furia combinada de vampiros y brujas pura sangre, huyeron al bosque. Pero Varos no vio nada de eso. Solo veía a Rhynia. Después de que ella dejó de beber, él la llevó dentro del castillo. La colocó en su propia cama, cubriéndola con mantas, y entonces esperó. La transformación tomaría horas, tal vez días. Y durante todo ese tiempo, Varos estuvo junto a ella. No comió, no durmió, no se movió. Simplemente se sentó junto a la cama observándola, con la culpa comiéndolo vivo. La había transformado, la había condenado a una eternidad como él. La había cambiado para siempre, sin su permiso, sin su elección, porque no podía dejarla ir, porque era egoísta, porque, en algún momento, mientras la noche se convertía en día y el día nuevamente en noche, Varos se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Luego comenzó a golpear. Golpeó las paredes con los puños, una y otra vez. La piedra se agrietó bajo la fuerza de sus golpes. «¿Qué hice?». Su voz era un rugido desgarrado. «¿Qué hice?». Las hermanas, que habían permanecido en el castillo esperando, escucharon todo desde el pasillo, pero no entraron. Sabían que este era un dolor que Varos necesitaba procesar solo. Finalmente, agotado emocional y físicamente, Varos se dejó caer en el suelo junto a la cama. Y esperó. Rhynia despertó al tercer día. Abrió los ojos lentamente. El mundo parecía diferente. Más nítido, más brillante. Podía escuchar cosas que nunca antes había escuchado. El latido de corazones en habitaciones lejanas, el susurro del viento a kilómetros de distancia. Y podía sentir algo nuevo dentro de ella. Una sed. Se incorporó lentamente y vio a Varos sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Varos. Él levantó la cabeza tan rápido que fue casi un borrón. Cuando sus ojos se encontraron, Rhynia vio el peso de toda la culpa que él cargaba. «Rhynia, yo...». Su voz se quebró. Lo siento tanto. No debí... No tenía derecho, pero no podía dejarte morir. No podía... Rhynia bajó de la cama. Sus movimientos eran más fluidos ahora, más gráciles. Se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre sus manos. «Varos, mírame». Él la miró.
con ojos llenos de un dolor que nunca había mostrado. «Quiero que me perdones. Por favor, quiero que...» Rinia lo abrazó tan fuerte como pudo, sintiendo la solidez de su cuerpo, la eternidad que ahora compartían. «Gracias». Varos se quedó inmóvil, procesando esas palabras. «¿Qué?» Rinia se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Gracias por salvarme, gracias por elegirme, gracias por no dejarme ir. Pero te convertí en alguien que puede quedarse contigo». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión que ninguno de los dos había estado listo para hacer, hasta ahora. Varos la miró como si la estuviera viendo por primera vez. «Rinia, lo sé. Nunca pensé, yo tampoco». El espacio entre ellos se cerró lentamente. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el universo mismo hubiera estado esperando ese momento. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y precioso. Luego se profundizó, y en ese momento algo cambió en el mundo. Afuera, en el jardín, las flores negras comenzaron a brotar por todas partes, una por una, docenas, cientos, cubriendo el jardín antiguo con un manto de oscuridad luminosa. Las hermanas, que habían estado esperando en el gran salón, corrieron hacia el jardín al sentir la explosión de magia. Lo que vieron las dejó sin palabras. El jardín completo había florecido. Elara sonrió, con lágrimas en los ojos. Su amor despertó lo que estaba muerto. Miren asintió, tocando una de las flores con reverencia. «Es hermoso», y lo era. Días después, cuando todo se había calmado, cuando las hermanas habían regresado a sus tierras con promesas de visitarla pronto, cuando el consejo había sido forzado a reconocer el nuevo orden de las cosas, Rinia y Varos se pararon juntos en el balcón del castillo. Miraban el jardín que ahora brillaba con flores negras bajo la luz de la luna. «¿Lamentas algo?», preguntó Varos en voz baja. Rinia entrelazó sus dedos con los de él. «No. ¿Y tú?» «Jamás». Ella apoyó su cabeza en su hombro. Y por primera vez desde que todo comenzó, se sintió completa, no porque hubiera recuperado a sus hermanas, no porque su poder estuviera equilibrado, sino porque había encontrado algo que nunca supo que necesitaba. Un hogar, no un lugar, una persona. Varos la rodeó con su brazo, apretándola contra él. «¿Qué haremos ahora?» Rinia sonrió. «Vivir. Por primera vez en nuestras vidas, simplemente vivir». Y así lo hicieron, juntos, por toda la eternidad. Los años pasaron, décadas, siglos. El mundo cambió a su alrededor. Guerras terminaron, nuevos reinos surgieron, viejas enemistades se disolvieron. Pero el jardín del castillo de Varos nunca dejó de florecer. Y todavía, hasta el día de hoy, se cuenta la historia. La historia de una bruja traicionada que encontró refugio en el hogar de un vampiro. La historia de un líder solitario que aprendió a importarse nuevamente. La historia de un amor que desafió destinos y unió mundos que nunca debieron tocarse. Todavía se cree que ese fue el lugar donde más flores negras crecieron. Flores que anuncian un corazón que puede destruir o salvar. Flores que florecen solo para aquellos destinados a cambiar el rumbo de los reinos. Y cuando la gente pregunta qué pasó con ellos, nadie tiene una respuesta definitiva. Algunos dicen que aún viven en ese castillo protegiendo sus tierras. Otros juran haberlos visto viajando por el mundo, explorando juntos la eternidad que eligieron compartir. Pero todos están de acuerdo en una cosa. Donde quiera que estén, están juntos, porque algunos amores son tan poderosos que ni siquiera la muerte puede tocarlos. Y algunos destinos están tan entrelazados que ni siquiera el tiempo puede separarlos. Y ahora, ¿dónde andarán? Si te gustan estas historias, donde las criaturas sobrenaturales viven entre nosotros, suscríbete para que mis historias te lleguen cada día. ¿De qué rincón del mundo me escuchas? Cuéntame tu país y comparte esta historia con alguien que ame el romance tanto como tú. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta pronto.